Sun Tzu presenta una perspectiva que invita a la reflexión sobre la naturaleza humana y el orden social. Sus ideas principales enfatizan el desorden inherente en la naturaleza humana, subrayando la necesidad del cultivo cultural y la educación. Al abogar por el papel crucial de los rituales y las ceremonias en la formación de la conducta ética, el texto resalta el poder transformador del esfuerzo moral deliberado. Además, critica la noción de bondad innata, destacando la importancia de la orientación externa y las estructuras jerárquicas para crear una sociedad armónica y estable. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. 1. Desorden en la naturaleza humana. El discurso filosófico de Sun Tzu profundiza en las complejidades inherentes de la naturaleza humana, sosteniendo que los individuos poseen una inclinación intrínseca hacia el egoísmo, los deseos descontrolados y una predisposición hacia la indisciplina. Esta observación, central en las enseñanzas de Sun Tzu, subraya el potencial de caos y conflicto en las interacciones y sociedades humanas. Al reconocer este aspecto fundamental del comportamiento humano, Sun Tzu busca ofrecer una evaluación realista de los desafíos que subyacen en la búsqueda de armonía social y virtud moral. La exploración de Sun Tzu sobre el desorden en la naturaleza humana sirve como base para su argumento más amplio acerca de la indispensable intervención cultural y educativa. Sostiene que aunque estas tendencias innatas pueden ser inevitables, se pueden mitigar mediante esfuerzos deliberados basados en el condicionamiento cultural. Esto fundamenta su defensa de rituales y prácticas éticas como herramientas transformadoras que fomentan la virtud y promueven un sentido de responsabilidad social. En esencia, el análisis de Sun Tzu sobre el desorden en la naturaleza humana y sus consecuencias actúa como una fuerza motriz detrás de sus propuestas para el cultivo del bien y el mantenimiento del orden social. 2. Condicionamiento cultural. En Sun Tzu, la cultura y la educación emergen como factores fundamentales para moldear el comportamiento humano, actuando como herramientas potentes para contrarrestar inclinaciones negativas inherentes. La perspectiva de Sun Tzu subraya que si bien los seres humanos poseen tendencias innatas que pueden conducir a discordia y egoísmo, estas inclinaciones no son destinos insuperables. Más bien, a través de la exposición a un entorno cultural bien diseñado y un sistema educativo estructurado, los individuos pueden ser guiados hacia la senda de la rectitud moral. La afirmación de Sun Tzu enfatiza que las normas culturales, valores y prácticas actúan como fuerzas influyentes que moldean la conducta ética. Al sumergir a los individuos en un marco de convenciones sociales e ideales compartidos, la cultura actúa como un contrapeso al caos instintivo que la naturaleza humana podría mostrar de otra manera. Además, desde la perspectiva de Sun Tzu, la educación es un proceso deliberado que inculca la virtud, facilitando el cultivo de cualidades que trascienden los instintos primarios. En última instancia, el concepto de condicionamiento cultural en Sun Tzu subraya la maleabilidad del comportamiento humano y el profundo impacto que las influencias externas pueden ejercer. A través de una interacción sinérgica entre cultura, educación y el individuo, el texto defiende el potencial de crecimiento personal y armonía social para triunfar sobre las tendencias inherentes al desorden. 3. Importancia de los rituales. Dentro del marco de Sun Tzu, los rituales y las ceremonias emergen como mecanismos instrumentales para el perfeccionamiento del carácter humano y la promoción de la unidad social. El discurso de Sun Tzu subraya que estas prácticas tradicionales trascienden las formalidades meras, sirviendo como herramientas potentes que moldean activamente las disposiciones éticas de los individuos. Desde la perspectiva de Sun Tzu, los rituales proporcionan un marco estructurado en el cual los individuos pueden cultivar virtudes y disciplinar sus inclinaciones inherentes. Al participar en estas observancias establecidas, las personas son guiadas hacia acciones arraigadas en el respeto, la propiedad y la benevolencia. Además, la naturaleza comunal de los rituales fomenta un sentido compartido de propósito, forjando conexiones entre las personas que contribuyen a la coherencia y el orden sociales. Las ceremonias, también,
desempeñan un papel vital en reforzar las normas y valores sociales. Mediante la participación colectiva en ceremonias, los individuos reafirman su compromiso con los principios morales que subyacen en la convivencia armoniosa. La defensa de Sun Tzu de los rituales y las ceremonias subraya su creencia en el potencial transformador de la práctica deliberada, donde las personas se involucran activamente en la formación de su yo moral a través de la participación consciente en tradiciones ancestrales. En esencia, el énfasis de Sun Tzu en la importancia de los rituales subraya su convicción de que la búsqueda del bien y la armonía social requiere un esfuerzo intencional. Al integrar estas prácticas en la vida cotidiana, los individuos no solo elevan su propio carácter moral, sino que también contribuyen al cultivo de una sociedad armoniosa y bien ordenada. 4. Transformación moral. Inmersa en Sun Tzu se encuentra la creencia de que los individuos poseen la capacidad de una transformación moral profunda a través del compromiso dedicado con los rituales y el cultivo de virtudes. La perspectiva de Sun Tzu vislumbra un viaje desde el desorden innato hacia una rectitud moral más elevada, facilitada por acciones conscientes y con propósito. El texto defiende que la práctica de los rituales no es una mera adhesión a la tradición, sino un ejercicio deliberado destinado a moldear el carácter. Al participar de manera constante en los rituales, los individuos se embarcan en un proceso de autodisciplina, alineando gradualmente sus acciones con principios éticos. Esto, a su vez, cultiva virtudes como la sinceridad, el respeto y la rectitud, nutriendo así un yo moral más consciente. La concepción de Sun Tzu sobre la transformación moral se extiende más allá del crecimiento personal, abarca el tejido social más amplio. A medida que los individuos evolucionan moralmente, contribuyen a un cambio colectivo ascendente, mejorando el clima ético general de la sociedad. Esta interconexión entre el progreso personal y social subraya el poder transformador de los rituales y las virtudes. En esencia, Sun Tzu ofrece una visión optimista del potencial humano. Plantea que a través de la participación constante en rituales y la búsqueda de virtudes, los individuos pueden trascender sus inclinaciones inherentes y lograr un estado de rectitud moral. Este mensaje de esperanza sirve como fuerza motriz detrás del llamado a la práctica disciplinada y la mejora personal en el contexto del texto. 5. Rol de la educación. Central en la filosofía de Sun Tzu es el reconocimiento de la educación como una fuerza transformadora en la formación tanto del carácter individual como de la conducta societal. En el discurso de Sun Tzu, la educación se presenta como un proceso dinámico a través del cual los individuos adquieren conocimientos y valores que los guían hacia un comportamiento ético. El énfasis de Sun Tzu en el rol de la educación surge de su convicción de que la naturaleza humana es moldeable y puede ser refinada a través de la adquisición de conocimientos. Afirma que enseñanzas adecuadas, fundamentadas en principios de propiedad, rectitud y armonía social, actúan como luces guía que alejan a los individuos del desorden y los conducen hacia la rectitud moral. Desde la perspectiva de Sun Tzu, la educación va más allá de la mera transmisión de información. Es un esfuerzo deliberado para inculcar virtudes, fomentando un sentido de responsabilidad, autoconciencia y compromiso con el bienestar comunitario. A través de la educación, los individuos adquieren las herramientas para enfrentar dilemas éticos complejos, tomando decisiones informadas que contribuyen a su propio mejoramiento y al de la sociedad en general. En última instancia, la postura de Sun Tzu sobre la educación refuerza la idea de que la búsqueda de un comportamiento ético no depende únicamente de cualidades innatas, sino que puede ser fomentada activamente a través de una instrucción reflexiva. Al reconocer el potencial de la educación en la cultivación de la virtud, Sun Tzu subraya el papel crítico del conocimiento y la sabiduría en el avance tanto del individuo como del colectivo. 6. Jerarquía y orden social. En Sun Tzu, emerge un principio fundamental, la defensa de estructuras sociales jerárquicas y el reconocimiento de la autoridad como mecanismos esenciales para frenar el desorden y establecer la estabilidad societal. La perspectiva de Sun Tzu subraya que una sociedad bien ordenada depende de una jerarquía clara que rige las interacciones humanas. Sun Tzu sostiene que un orden social armonioso requiere el reconocimiento de figuras de autoridad,
como gobernantes y ancianos, cuya guía y decisiones orientan al colectivo. Al adherirse a este marco jerárquico, los individuos contribuyen al funcionamiento fluido de la sociedad, minimizando el conflicto y el caos que pueden surgir de la búsqueda desenfrenada de intereses personales. Esta postura se fundamenta en la visión de Sun Tzu sobre la naturaleza humana, predispuesta hacia el egoísmo y los deseos. Según él, las jerarquías ofrecen una estructura en la cual las inclinaciones naturales de los individuos pueden ser reguladas y dirigidas hacia el bien común. Al reconocer y respetar la autoridad, los individuos ejercen restricción y deferencia, preservando así la cohesión social. 7. Potencial innato para la bondad. Dentro del marco de Sun Tzu, surge una perspectiva matizada, una que reconoce la presencia de tendencias innatas hacia el desorden al tiempo que afirma la capacidad latente de bondad dentro de los seres humanos. La visión de Sun Tzu es de un optimismo cauto, basado en la creencia de que los individuos poseen la habilidad de trascender sus inclinaciones naturales a través de esfuerzos deliberados y concertados. Sun Tzu sostiene que aunque la naturaleza humana puede inclinarse hacia el egoísmo y la indisciplina, esta disposición no es un destino inmutable. Él plantea que los individuos tienen la capacidad de experimentar una transformación profunda al participar activamente en prácticas que cultivan virtudes y el carácter moral. A través de rituales, educación y comportamiento disciplinado, los seres humanos pueden aprovechar su potencial para la bondad. Esta perspectiva enfatiza la agencia activa de los individuos en la formación de su trayectoria ética. Las enseñanzas de Sun Tzu implican que si bien el camino hacia la bondad puede requerir esfuerzos conscientes, es una búsqueda realista y alcanzable. Al reconocer el potencial para un cambio positivo, Sun Tzu proporciona un marco que inspira a los individuos a superar sus limitaciones y esforzarse por un mejoramiento personal y comunitario. En esencia, la creencia de Sun Tzu en el potencial innato de la bondad en la humanidad subraya su convicción en el poder de la mejora personal y el crecimiento moral. Sirve como contrapunto a su reconocimiento del desorden en la naturaleza humana, resaltando el viaje transformador en el que los individuos pueden embarcarse a través del compromiso deliberado con prácticas éticas. 8. Crítica a Mencio. Una divergencia significativa entre Sun Tzu y Mencio es la interpretación del estado inherente de la naturaleza humana. La crítica de Sun Tzu a Mencio se centra en la creencia de este último en la bondad innata del ser humano. Sun Tzu contradice esta visión al afirmar que los seres humanos no están naturalmente predispuestos a la virtud, en cambio, requieren orientación externa y esfuerzos intencionales para cultivar cualidades virtuosas mientras contienen impulsos básicos. La crítica de Sun Tzu refleja su evaluación realista de las inclinaciones humanas. Sostiene que los individuos son propensos a deseos egoístas y necesitan trabajar conscientemente para elevarse moralmente. A diferencia de Mencio, quien enfatiza la emergencia espontánea de la compasión y la benevolencia, Sun Tzu mantiene que estas virtudes son productos de la práctica deliberada, la educación y el comportamiento disciplinado. En el contexto de Sun Tzu, la crítica a Mencio subraya el enfoque pragmático de la mejora personal activa. Destaca la necesidad del condicionamiento cultural, la educación ética y el cultivo consciente de virtudes como herramientas para frenar las tendencias innatas hacia el desorden. Esta crítica forma un pilar fundamental en el argumento de Sun Tzu sobre la indispensabilidad de la influencia externa para guiar el comportamiento humano hacia la conducta ética y la armonía societal. 9. Rol del gobierno. En Sun Tzu, se destaca el papel de un gobierno eficaz como una fuerza fundamental para mantener la armonía societal y promover la conducta moral. La perspectiva de Sun Tzu aboga por un enfoque equilibrado, en el que los gobernantes combinen la benevolencia con leyes estrictas para guiar a los individuos hacia un comportamiento ético y preservar el orden social. Sun Tzu sostiene que la benevolencia es crucial para los líderes, ya que engendra un sentido de compasión e imparcialidad dentro del gobierno. Sin embargo, también enfatiza la importancia de leyes estrictas para mantener la disciplina y disuadir a las personas de sucumbir a sus inclinaciones egoístas. Estas leyes actúan como controles externos que alinean los intereses personales con el bien colectivo.
El texto subraya la relación simbiótica entre los gobernantes y los gobernados. Según Sun Tzu, un gobernante efectivo fomenta un entorno en el que las personas se sienten motivadas a adherirse a una conducta moral no solo por miedo al castigo, sino debido a un compromiso genuino con valores compartidos. Este enfoque reduce la dependencia de medidas coercitivas y en su lugar fomenta la adhesión internalizada a principios éticos. En última instancia, la postura de Sun Tzu sobre el papel del gobierno refleja su mensaje más amplio de equilibrio. Al combinar la benevolencia con leyes firmes, los gobernantes pueden canalizar eficazmente las inclinaciones humanas hacia el mejoramiento de la sociedad. La interacción armoniosa entre el liderazgo y la gobernanza ética, como lo aboga Sun Tzu, constituye un pilar fundamental en su visión de una sociedad bien organizada y ordenada. 10. Cultivo de virtudes. Sun Tzu subraya la importancia de nutrir virtudes como pilares fundamentales para construir y sostener una sociedad funcional. En su discurso, virtudes como la lealtad, la piedad filial, la rectitud y la propiedad emergen como atributos esenciales que contribuyen a la cohesión social, la conducta ética y la convivencia armoniosa. Sun Tzu defiende que los individuos cultiven activamente estas virtudes para contrarrestar sus tendencias innatas hacia el desorden. La lealtad, al fomentar el compromiso con el bienestar comunitario, asegura que las personas prioricen el bien colectivo sobre el beneficio personal. La piedad filial fortalece los lazos familiares, sirviendo como base para relaciones respetuosas dentro de la sociedad. La rectitud guía a los individuos hacia la equidad y la integridad moral, sustentando interacciones justas entre los miembros de la comunidad. Por su parte, la propiedad dicta un comportamiento apropiado, facilitando interacciones armoniosas al adherirse a normas establecidas y convenciones sociales. Estas virtudes, en conjunto, conforman los cimientos de una sociedad bien organizada. La perspectiva de Sun Tzu es que la estabilidad societal y la conducta ética son resultados de esfuerzos deliberados y continuos para inculcar y practicar estas virtudes. Al promover el cultivo de estas cualidades, Sun Tzu ofrece una guía para que los individuos contribuyan a la creación de un tejido social próspero, ordenado y virtuoso. Sun Tzu ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza humana, abogando por un enfoque estructurado hacia el desarrollo moral a través de la educación, los rituales y el orden societal. Desafía la idea de la bondad innata, enfatizando el papel de las influencias externas en la formación del comportamiento humano.